Bienvenidos a Team Plantas. Si amas las plantas, la jardinería y todo lo verde, este es tu espacio. Aquí aprenderemos juntos sobre cuidados, trucos, curiosidades y todo lo necesario para que tus plantas no solo sobrevivan, sino que prosperen. Así que ponte cómodo, cómoda, agarra tu regadera y prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la naturaleza. Comenzamos. Vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que quizá es familiar para algunos o para otros quizá no, y es el tema de las microrrisas. Vamos a hablar de este aliado benéfico, de este aliado que quizá lo pasamos por desapercibido a veces, que quizá no sabemos cómo funciona, de quizá no sabemos cuáles son sus características, de dónde proviene, cómo se desarrolla y digamos que algunos elementos a tener en cuenta, ¿sí? Muchas personas cultivan plantas o cuidan sus plantas simplemente con la idea de que solamente necesitan tierra, de que solamente necesitan un sustrato, de que solo necesitan agua. Y es algo que podríamos decir que puede ser hasta básico y suficiente. Sin embargo, las plantas necesitan ciertas ayudas, por decirlo así, ciertos empujones para que haya un mejor desarrollo, para que haya un mejor éxito de la planta a la final. Y hay que entender que en el suelo hay toda una vida, una microbiología allí, unos microorganismos que están en constante evolución, que están en constante comunicación, que están en constante desarrollo. ¿Y cuáles son esos microorganismos que podemos encontrar en el suelo o en la rizósfera? Te podrás preguntar. Podemos encontrar bacterias y hongos. Allí encuentra pues la vida en el suelo como tal. A diferencia de uno cultivar en sintético o en inerte, que sería más que todo hablando de agua o hidroponía, por ejemplo. Tenemos la oportunidad de usar estos hongos que lo que hacen a la final es una simbiosis con las raíces. Como te digo, o sea, lo podemos aprovechar, ¿no? Porque a la final nos van a traer muchos beneficios. Entonces te voy a hablar de las micorrizas como tal. Son hongos benéficos que habitan en los bosques, ¿sí? Y les gusta más que todo plantas perennes, plantas que duran más de un año. Entonces, por ejemplo, en los bosques, los árboles son plantas que se ven muy beneficiadas por estos tipos de hongos y que también a través de ellos se genera una intercomunicación donde los hongos se vuelven como unos mediadores, ¿sí? Si un árbol está afectado, si un árbol tiene algún problema, alguna carencia, alguna necesidad, los hongos son como esos elementos aliados que comunican, que ayudan a intercomunicar a los organismos vivos que están en la superficie. Entonces, eso es súper bueno. Son organismos llamados hongos arbusculares y ayudan básicamente al crecimiento de las plantas y a la salud de los cultivos como tal. Como les dije, crean simbiosis. Entonces vamos a ver que los microrizas, pues a la final, como tal, como te mencioné, pues van a competir también con bacterias. Porque las bacterias también podríamos decir que tienen un abanico muy amplio de suministro de nutrientes. Micorrizas se enfocan más que todo en la parte del fósforo, de los fosfatos. ¿Para qué sirve el fósforo? Mucha gente se preguntará. Siento que esto es un tema que igualmente hay que profundizar porque muchas personas quizá no son conscientes de cómo funcionan los nutrientes en las plantas, de cómo aplicar los nutrientes adecuados en el momento adecuado, en la dosis adecuada. Pero bueno, vamos a hablar específicamente del fósforo aquí. Entonces, el fósforo nos va a ayudar mucho a la parte de los procesos fotosintéticos, es decir, a la parte de la fotosíntesis, al transporte de nutrientes, también al desarrollo de raíces o al desarrollo radicular y también algo chévere, incrementa la tolerancia al estrés ambiental, o sea, como que estrés hídrico, sequedad, bueno, estrés ambiental como tal y defensa. Por otro lado, les puedo decir que algunas personas tienen como la noción de que, bueno, solamente porque yo le apliqué micorrizas, entonces ya con eso es suficiente. Y no es así como les dije. Básicamente
los hongos, estos micorrizas, aportan más que todo fósforo. Necesitamos también combinar o mezclar estas micorrizas con otros componentes nutricionales como bacterias, también esos nutrientes específicos para que haya todo el espectro completo. Y también, pues cultivando en orgánico, pues tendremos la posibilidad también de que haya esa disponibilidad equilibrada, nutricional, siempre disponible. Y eso también lo podríamos llamar rizofagia, que es ese proceso de descomposición, que es ese proceso de disponibilidad en el suelo de esos suministros nutricionales. Entonces, a veces los microrizas vienen también mezclados con bacterias, como por ejemplo Basilicus o pseudomonas, que ayudan a eso, a propagar la vida en la rizósfera, que es toda esa estructura de raíces, todo ese entramado de raíces, como tal, complementándolo con esa relación con el suelo. Por otro lado, ¿cuál sería el tiempo adecuado para aplicar las micorrizas? Podrás preguntar también. Básicamente, las micorrizas necesitan un tiempo de inoculación, un tiempo de desarrollo como tal, que es entre 3 a 5 semanas aproximadamente. Entonces, plantas que no duran mucho, pues no tiene mucho sentido aplicar eso, ¿sí? Por eso decía que plantas perennes, plantas que duran bastante tiempo. Entonces, ¿cuál sería el momento ideal para aplicar las micorrizas? Pues sería más que todo en las primeras semanas de vegetativo para aprovechar al máximo pues los hongos como tal. O sea, en la etapa más temprana de la planta sería como lo ideal. Y también hay que entender de que esos hongos lo que hacen entonces, hablando de la simbiosis, es que necesitan de los carbohidratos o hidratos de carbono que exudan las raíces. O sea, que lo que exudan las raíces es ¿qué? Azúcar. El azúcar es el alimento de todos esos microorganismos como tal, que van a ayudar a descomponer todo también. Entonces es un ciclo, ¿sí? Entonces, para que las plantas puedan también disponer de eso. Entonces, como te digo, las plantas secretan como tal esos azúcares y los hongos le comparten los excesos o reservas de fósforo que estos tengan. ¿Sí? Entonces eso es un intercambio. Ese es el intercambio realmente. En conclusión, las microharidas sí sirven mucho, pero siempre y cuando también, como te digo, lo complementes con una buena disposición de materia orgánica en el suelo también, cuando estás cultivando pues como tal en orgánico. ¿Cuáles serían los beneficios también ahí? Mejora el aprovechamiento de los nutrientes que pues hay presentes en el suelo. Obviamente va a ayudar muchísimo al crecimiento y desarrollo de las plantas. Va a incrementar, como te dije, la tolerancia a condiciones ambientales como por ejemplo el estrés hídrico. También pues va a mejorar la salud de la planta. Esto quiere decir también que al mismo tiempo disminuye la incidencia pues o la aparición de plagas y enfermedades o patógenos. Va a mejorar obviamente también la microbiología del suelo y ayuda pues como a la recuperación de suelos como degradados como tal. Entonces, yo te recomiendo que igualmente a la hora de usar este tipo de productos, pues leas las instrucciones de uso del fabricante que casi siempre vienen ahí y que, bueno, te vayas familiarizando con ellas, porque realmente a la final sí son un gran aliado, así como por ejemplo también, obviamente, los abonos, los fertilizantes y también los bioestimulantes. Todos son un complemento. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio, de que seas más consciente de estos hongos benéficos, de que te van a ayudar muchísimo en todos los procesos de cultivo y que pues tus plantas también van a desarrollarse muchísimo. Así que bueno, esperemos que todo este tipo de contenido también te ayude muchísimo a mejorar tu experiencia con las plantas. Y veremos en otro episodio.